Hay momentos en la vida en que todo parece oscuro. Te arrodillas, clamas, suplicas y nada se mueve. Las puertas permanecen cerradas, las respuestas en silencio. Y el corazón, cansado de esperar, comienza a llenarse de dudas. ¿Dónde está Dios cuando no ves nada? ¿Dónde está su mano cuando tus ojos solo ven vacío? Pero justo ahí, en la noche más densa, comienza la verdadera historia de la fe. Porque la fe no se demuestra cuando todo es claro, cuando todo se entiende. La fe nace cuando confías mientras el suelo tiembla y el cielo se calla. Cuando crees, aun cuando no hay señales de esperanza. Es fácil decir, confío en Dios, cuando las cuentas están pagadas, la mesa llena, la familia unida. Pero ¿qué sucede cuando se acaba el pan, se apaga la risa, se derrumban los muros que sostenían tu vida? Ahí, en medio de la ruina, se revela quién eres realmente ante los ojos de aquel que todo lo ve. Porque Dios honra a quienes confían aunque no vean nada, a quienes avanzan un paso más, aunque no haya luz que ilumine el camino, a quienes derraman lágrimas sobre una promesa que aún no se cumple, pero siguen doblando rodillas, siguen adorando, siguen creyendo. Quizás hoy tú estás en esa noche, quizás tu alma grita por una respuesta que no llega. Pero escucha bien estas palabras, no estás solo en la oscuridad, no estás abandonado en el silencio, estás siendo forjado como oro puro, porque la fe que soporta la ausencia es la fe que desata la gloria. Abraham miró el cielo una noche sin estrellas y escuchó una promesa imposible. Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas, pero no había estrellas, ni hijos, ni razones para creer, solo un viejo corazón que temblaba ante la locura de la fe. Pasaron años de espera, de vientres secos, de risas amargas. Y sin embargo, cada día Abraham elegía mirar al cielo vacío y repetir para sí mismo, Dios lo dijo, Dios lo hará. No era la promesa lo que lo sostenía, sino el carácter de aquel que la dio. Porque la fe verdadera no descansa en lo visible, sino en lo invisible. No se apoya en las circunstancias, sino en la palabra viva de un Dios que no miente. Muchos hoy quieren ver para creer. Quieren pruebas, garantías, resultados inmediatos. Pero Dios honra a los que caminan con los ojos vendados, tomados solo de su voz. ¿Puedes tú caminar así? ¿Puedes poner un pie delante del otro sin mapa, sin certezas, pero confiando en que cada paso te acerca a una tierra prometida? Porque esa es la fe que abre mares, que derriba gigantes, que mueve montañas. La fe que Dios honra, aun cuando tus ojos no ven nada. Job perdió todo en un suspiro. Su familia, su salud, su fortuna, su honra. Sentado sobre cenizas, cubierto de llagas, escuchó a su esposa decirle que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se negó, rasgó sus vestiduras, derramó su llanto, y entre cada lágrima repetía, aunque él me mate, en él esperaré. ¿Puedes entenderlo? No tenía respuestas, no tenía consuelo, no tenía explicaciones para su sufrimiento, pero sí tenía algo que nadie podía arrebatarle. Una confianza ciega en la bondad de Dios. Cuando todo se derrumba, cuando la vida te golpea con una crueldad que parece injusta, ahí se prueba la fe que Dios honra. No es una fe adornada de palabras hermosas, sino una fe que sangra, que duele, que grita. Una fe que permanece, aun cuando el silencio de Dios es ensordecedor. Pregúntate hoy, ¿seguirías confiando si lo perdieras todo? ¿Seguirías adorando si no llegaras a entender el por qué? Porque esa adoración es la que estremece el corazón del cielo. El silencio de Dios no siempre es ausencia. A veces es la forma más profunda de trabajar en lo invisible. Mientras tú lloras porque no ves nada, Dios está tejiendo hilos de propósito en la oscuridad. Mira a José, vendido por sus hermanos, traicionado, calumniado, encarcelado sin culpa. Años de cadenas, años de soledad, años de preguntas sin respuesta. Pero cada lágrima sembrada en la prisión era una llave que abría el palacio. No hay fe verdadera sin noches largas. No hay victoria real sin batallas ocultas. Dios no necesita tus ojos para obrar, necesita tu corazón dispuesto a confiar. Mientras José dormía en una celda fría, Dios movía piezas que él no podía ver. Un sueño, un copero, un faraón inquieto. Y de pronto lo que parecía un final se convirtió en trono. Así trabaja Dios, en lo que no ves, en lo que no entiendes, en lo que no puedes controlar. Por eso hoy quiero preguntarte, ¿estás dispuesto a esperar en Él aunque la cárcel se alargue? ¿Estás dispuesto a creer que tus lágrimas de hoy son la semilla de la honra de mañana? Muchos abandonan justo antes del milagro. Se cansan de esperar, bajan los brazos y se pierden la revelación que estaba a punto de nacer.
¿Sabes cuántas veces Israel estuvo a un paso de su tierra prometida y quiso regresar a Egipto? Un pueblo entero que había visto el mar abrirse, las plagas caer, el maná descender del cielo. Pero cuando la sequía se extendía o los gigantes aparecían, preferían volver a la esclavitud antes que avanzar en la fe. Así somos a veces. Preferimos la seguridad de lo conocido, aunque nos esclavice, antes que el riesgo de creer en lo invisible. Pero Dios no se agrada del que retrocede. Dios honra al que dice: no volveré atrás, aunque mis ojos no vean nada. Aunque los gigantes se levanten, seguiré caminando. Aunque mi cuerpo se desgaste, mi espíritu se fortalece en su promesa. Hoy quiero que pienses: ¿qué Egipto estás mirando con nostalgia? ¿Qué cadenas has querido retomar por miedo a lo desconocido? Suelta esa nostalgia, suelta ese miedo, porque lo que Dios tiene preparado para ti es infinitamente mayor que cualquier esclavitud que dejaste atrás. David fue ungido rey cuando era solo un pastor de ovejas. Un profeta lo señaló, lo ungió con aceite y declaró delante de todos que gobernaría Israel. Pero después de la promesa no vino el trono, vino la persecución, años huyendo de cuevas en cuevas, durmiendo en el desierto, traicionado por quienes decían amarlo. Podía haber cuestionado: ¿dónde está el reino que me prometiste, Señor? Pero en lugar de renegar, David adoraba en la cueva. Cantaba salmos mientras sus enemigos lo buscaban para matarlo. No permitió que la oscuridad robara su alabanza. No dejó que la espera robara su esperanza. Y ahí, en esa cueva húmeda, fría, su corazón se formó para sostener la corona. Porque Dios no entrega gloria a manos inexpertas, ni honra a corazones impacientes. La espera te pule. La persecución te moldea. La soledad te conecta con lo eterno. Tal vez hoy estás en tu propia cueva, esperando una promesa que parece cada vez más lejana. Pero recuerda, el Dios que ungió a David no se ha olvidado de ti. Él honra a quienes confían, aunque no vean nada. Moisés vio una zarza arder sin consumirse, y escuchó la voz de Dios enviarle a liberar a su pueblo. Pero después de cada palabra poderosa, vinieron días de dudas, de rechazo, de desiertos interminables. Guió a un pueblo terco, ingrato, rebelde. Cada paso era un clamor, cada día una batalla contra la incredulidad. Aún así, Moisés no soltó la vara que representaba la autoridad de Dios. No soltó la voz que escuchó en aquel monte sagrado. Cuando el mar se alzó como muralla, no fue por la fuerza de Moisés, sino por su obediencia, por su fe que perforó la lógica humana. Hay momentos en que Dios te pedirá cosas que no entiendas. Te pedirá dar pasos sobre aguas imposibles, hablar cuando nadie quiera escucharte, creer cuando todos se burlen de tu fe. No temas. El mismo Dios que abrió el mar rojo es el que te dice hoy: no te rindas por lo que tus ojos ven. Confía en lo que yo he hablado sobre ti. ¿Estás dispuesto a levantar tu vara sobre el mar de imposibles? ¿Estás dispuesto a pararte firme, aun cuando todo parezca ir en contra? Porque la fe que desafía la razón es la fe que Dios honra. Pedro caminó sobre las aguas cuando Jesús lo llamó. Un simple pescador, débil y temeroso, se atrevió a pisar lo imposible con solo una palabra: ven. Mientras sus ojos estaban fijos en Cristo, sus pies pisaban milagros. Pero bastó un viento fuerte, una ola traicionera, para que su fe flaqueara y comenzara a hundirse. ¿Cuántas veces eres como Pedro? Empiezas con valentía, con pasión, pero cuando el viento sopla, tu mirada se desvía y tus pies se hunden en la tormenta. Jesús no reprendió a Pedro por salir de la barca, lo reprendió por dudar. Porque a veces el problema no es dar el paso, sino sostener la fe cuando las olas golpean. Dios honra a quienes siguen caminando, aun cuando el mar ruge bajo sus pies. A quienes claman: sálvame, Señor, y extienden la mano confiando en que no serán abandonados. Hoy, aunque tu fe tiemble, aunque tus pies se mojen y sientas que te hundes, levanta la vista. El Maestro sigue de pie sobre tus aguas, listo para sostenerte. Ana oró por años con el vientre vacío y el corazón desgarrado. Cada lágrima en el templo era una declaración silenciosa. Creo, aunque no veo nada. Mientras otras mujeres se burlaban, mientras su esposo intentaba consolarla sin entender, Ana no dejó de orar. No dejó de derramar su alma delante de aquel que escucha lo que nadie más oye. Dios no solo le dio un hijo, le dio un profeta, un niño que sería voz de Dios para una nación entera. Porque cuando confías sin ver, tu bendición no solo llena tu casa, sino que impacta generaciones. Hoy tal vez te encuentras como Ana, humillado por la espera, cansado del silencio.
pero cada oración tuya es recogida en frascos celestiales. Cada susurro de fe retumba en los oídos del Todopoderoso. No dejes de clamar, no sueltes tu altar, porque Dios honra a quienes confían, aunque el vientre siga estéril por un tiempo. Cuando la respuesta llegue, será tan grande que entenderás cada lágrima derramada en secreto. Habacuc miró a su alrededor y vio violencia, injusticia, ruina. Clamó: ¿Hasta cuándo, Señor? No entendía por qué Dios guardaba silencio mientras el pueblo se hundía en caos. Pero en medio de su queja, Dios le respondió: El justo por su fe vivirá. No por lo que ve, no por lo que entiende, sino por la fe que sostiene cuando nada tiene sentido. Habacuc decidió alzar su voz por encima del caos. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, aunque falte el ganado en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor. Esa es la fe que cambia atmósferas, la fe que declara: no importa lo que falte aquí abajo, mi mirada está fija en el Dios que reina allá arriba. Hoy, mientras todo parece derrumbarse, puedes elegir como Habacuc: adorar cuando la tierra está seca, cantar cuando los graneros están vacíos, porque tu alabanza en la escasez es un grito que el cielo no ignora. Dios honra a quienes confían, aunque sus ojos solo vean campos estériles. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de confianza en la oscuridad. En Getsemaní, sudó gotas de sangre mientras oraba solo, abandonado por amigos que no pudieron velar ni una hora. Clavado en una cruz, miró al cielo cubierto de tinieblas y exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese grito de abandono, la humanidad conoció el dolor más profundo, el silencio del Padre. Pero incluso en la cruz, su confianza permaneció intacta. Con su último aliento declaró: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. No importó la traición, la burla, el abandono. Su fe no dependía de lo que veía, sino de la certeza de que Dios cumpliría su plan perfecto. Hay momentos en que tendrás que clavar tus dudas en la cruz, morir a tu necesidad de entenderlo todo, para resucitar a una fe más pura, más fuerte, más eterna. Mira al Maestro. Si Él confió en la oscuridad más densa, ¿no podrás tú entregar tu espíritu, tu miedo, tu ansiedad, en las manos de aquel que nunca falla? Dios honra esa fe, la fe que muere a lo visible, para abrazar lo invisible. Hoy tal vez estás cansado de esperar. Tu corazón se pregunta si Dios realmente escucha, si no será en vano cada lágrima, cada oración que parece perderse en el aire. Pero quiero que grabes estas palabras en lo profundo de tu alma. Dios honra a quienes confían aunque no vean nada, a quienes siembran en el desierto, creyendo que florecerá, a quienes adoran en la noche oscura, seguros de que el sol volverá a salir. No es fácil, nadie dijo que sería fácil, pero cada paso de fe deja huellas en la eternidad. Cada acto de obediencia en silencio retumba en el cielo. Cada vez que eliges creer en lugar de rendirte, le recuerdas al enemigo que tu esperanza no está en lo que ves, sino en aquel que prometió estar contigo hasta el fin. Hoy te invito a levantar tus manos, aunque pesen por el cansancio, a abrir tu boca y declarar: creo, aunque no vea nada. Espero, aunque todo parezca muerto. Confío porque sé que mi Redentor vive. Y cuando menos lo esperes, la honra de Dios te rodeará como un manto, porque Él nunca abandona a quien se atreve a confiar, aun cuando sus ojos no puedan ver. Gracias por llegar hasta el final de este mensaje. No es casualidad que hayas escuchado cada palabra, que hayas permitido que estas verdades toquen lo más profundo de tu corazón. Hoy quiero honrarte, porque pocos se detienen a reflexionar, a mirar dentro de sí mismos, a permitir que Dios hable, cuando la rutina, la ansiedad y el ruido del mundo ensordecen la voz del cielo. Gracias por regalarte este tiempo sagrado. Gracias por abrir tu mente y tu espíritu a una verdad que transforma, porque cada minuto que inviertes en fortalecer tu fe es un paso más hacia la plenitud que solo Cristo puede dar. Hoy quiero recordarte que no importa cuán larga sea la noche, ni cuán profundo sea el silencio, Dios no olvida, Dios no abandona, Dios honra a quienes confían, aunque no vean nada. Tal vez el camino sea incierto, tal vez el cansancio te doblegue y la esperanza titile como una vela a punto de apagarse. Pero ahí, en esa frágil chispa, el Señor sopla su aliento de vida, renueva tus fuerzas como las del águila, levanta tu mirada por encima de la tormenta y susurra a tu corazón: no temas, yo estoy contigo. Cada oración, cada lágrima, cada paso de fe que das en la oscuridad tiene un eco eterno. Nada de lo que haces por amor a Dios es en vano. Ningún susurro de tu fe se pierde.
Todo es guardado, todo es contado, todo es recompensado. Camina con la certeza de que tu historia aún no termina. Hay promesas esperando florecer. Hay puertas que se abrirán cuando menos lo imagines. Hay bendiciones reservadas para quienes se atreven a creer sin ver. Si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Llévalo a otros. Sé luz, sé consuelo, sé palabra viva para quienes se ahogan en la duda. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde cada día que en su reino nada es imposible para el que cree, aunque hoy no vea nada. Gracias por ser parte de Camino al Espíritu. Nos vemos en el próximo mensaje.